Ella estaba a solo 50 metros de su casa cuando desapareció para siempre. Mia, de 9 años, Thompson llevaba su muñeca favorita. La mochila rosa rebotaba contra su pequeño cuerpo mientras caminaba por el camino familiar que ya había recorrido cientos de veces. Pero, en esa cálida tarde de martes, en mayo de 2001, algo salió terriblemente mal en la apacible ciudad de Millfield, Pensilvania. El autobús escolar había dejado a Mia exactamente a las 13:15, como cualquier otro día. La señora Henderson, que vivía al otro lado de la calle, estaba regando su jardín cuando vio a la niña rubia saltar por la avenida Maple, tarareando una melodía que solo ella podía oír. La señora Henderson saludó con la mano, y Mia respondió con la mano libre, sosteniendo a su querida muñeca Sara con la otra. Ese último gesto de despedida atormentaría a la señora Henderson por el resto de su vida. A las 13:30, Mia ya debería haber estado en la casa de los García, al lado, donde siempre iba después de la escuela, hasta que su madre, Linda, terminara su turno en el restaurante. María García había preparado las galletas de mantequilla, de maní favoritas de Mia, junto con jugo de manzana, y miraba desde la ventana de la cocina, esperando ver la imagen familiar de la niña acercándose. Pero Mia nunca llegó. Al principio, María pensó que tal vez Mia había ido directamente a su casa. Quizás Linda había salido temprano del trabajo. Pero, al llamar a la casa de los Thompson, el teléfono sonaba sin que nadie contestara en los cuartos vacíos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María cuando comprendió que algo no estaba bien. Los 50 metros entre la parada del autobús y la casa de los García bien podrían haber sido 50 millas. En esa corta distancia, a plena luz del día, en un vecindario donde todos se conocían, una niña de 9 años simplemente desapareció. Cuando Linda Thompson corrió a su casa después de la llamada frenética de María, encontró el cuarto de su hija exactamente como Mia lo había dejado esa mañana. La cama deshecha, peluches dispuestos sobre la almohada, la ropa del día siguiente ya preparada sobre la silla. El silencio en esa habitación era ensordecedor. En menos de una hora, autos policiales llenaban la avenida Maple. Los agentes tocaron cada puerta, revisaron cada patio, interrogaron a todos los vecinos. Pero cuando el sol comenzó a ponerse sobre Millfield, una verdad terrible se hizo evidente. Mia Thompson había desaparecido. La detective Sarah Collins ya había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 12 años. Pero algo en la desaparición de Mia le erizaba la piel. Los niños no desaparecían así, a plena luz del día. No en Millfield, no sin que nadie viera nada. Las primeras 48 horas eran cruciales, y Collins lo sabía. Organizó el mayor equipo de búsqueda que la pequeña ciudad de Pensilvania jamás había visto. Voluntarios llegaron de condados vecinos. Cientos de personas, armadas con linternas, gritaban el nombre de Mia hasta quedar sin voz. Linda Thompson no dormía desde la desaparición de su hija. Permanecía en el jardín delantero, sosteniendo uno de los suéteres de Mia, observando a los equipos desaparecer entre los bosques que rodeaban su silencioso vecindario. Jake, el padrastro de Mia, organizaba los grupos de búsqueda con precisión militar, aunque sus manos temblaban. Su voz se mantenía firme. «Ella está allá afuera», susurraba Linda a quien quisiera escuchar. «Tiene miedo. Me está llamando y no puedo oírla». Las búsquedas se ampliaban día tras día. En una semana, cada kilómetro cuadrado en un radio de 10 millas ya había sido revisado. Perros rastreadores siguieron pistas que no llevaban a ningún lado. Helicópteros con cámaras térmicas escanearon las copas de los árboles, pero los densos bosques de Pensilvania guardaban bien sus secretos. Entonces, apareció la primera pista que lo cambiaría todo. Dos adolescentes, Marcus y Tyler, se presentaron al octavo día. Estaban andando en patineta cerca de la escuela primaria ese mismo martes, cuando vieron algo que, en ese momento, no consideraron importante. Una niña subiendo a un coche rojo oscuro, sin placas. Parecía conocer a la persona, contó Marcus a la detective Collins, con la voz apenas por encima de un susurro. No estaba peleando ni nada, dijo. Tyler asintió, recordando más detalles. La placa era diferente. No era de Pensilvania, tal vez de Nueva York. El coche habría tomado rumbo hacia la autopista interestatal. Esa única información transformó la investigación de una búsqueda local a una verdadera cacería interestatal.
Pero, con el paso de las semanas, y luego meses, el coche rojo resultó ser tan esquivo como la misma Mia. El caso engrosaba los archivos, pero las respuestas seguían fuera de alcance. 6 meses después de la desaparición de Mia, la esperanza llegó de la manera más inesperada. Una confesión que volvería a dividir a la familia Thompson. David Morrison, un hombre de 28 años con discapacidad del desarrollo, vivía con su madre anciana en las afueras de Millfield. Fue sorprendido tocando de forma inapropiada a un niño en el parque local, y cuando su madre lo confrontó, algo inesperado sucedió. Fui yo, lastimé a esa niñita, sollozó David, la que todos están buscando. Yo no quería. Solo quería pedirle perdón por haber sido malo antes, pero se asustó, trató de correr, y no podía dejar que le contara a nadie. La madre, Margaret Morrison, quedó horrorizada. La confesión de su hijo salió a pedazos. Cómo se acercó a Mia 4 días antes de que desapareciera, tratando de disculparse por un incidente anterior. Cómo la siguió ese martes. Cómo todo se salió de control en segundos. En pánico, Margaret llamó inmediatamente a la policía. En pocas horas, David estaba bajo custodia. La confesión parecía cerrar el caso que había atormentado a Millfield por meses. David fue enviado a un hospital psiquiátrico y 1 año después fue juzgado y condenado por el asesinato de Mia, recibiendo cadena perpetua. Linda Thompson sintió una mezcla de alivio y devastación. Al menos ahora sabía quién le había arrebatado a su hija, aunque nunca pudiera volver a abrazarla. La comunidad, al fin, comenzaba a intentar seguir adelante. O eso creían. La detective Collins, sin embargo, nunca se sintió completamente convencida. Había algo extraño en la confesión de David. Pequeñas inconsistencias, detalles que no cuadraban, una cronología que no tenía sentido. Incluso con el caso oficialmente cerrado, Collins mantuvo el archivo abierto en su mente. Pasaron los años. David Morrison permanecía preso, manteniendo su inocencia, a pesar de la confesión inicial. Su abogado, asignado por el tribunal, presentó apelaciones consecutivas. Alegaba que la confesión había sido forzada, que la discapacidad de David lo hacía extremadamente sugestionable, y que fue interrogado sin la representación legal adecuada. Linda Thompson trató de seguir adelante. Pero ¿cómo se reconstruye una vida en torno a una ausencia tan enorme? Ella y Jake eventualmente se divorciaron, no por falta de amor, sino porque sufrían de maneras diferentes, y cada sonrisa contenía el fantasma de la hija que perdieron. La ciudad de Millfield lentamente volvió a la normalidad, pero la avenida Maple nunca volvió a ser la misma. La señora Henderson dejó de cuidar su jardín delantero. La familia García se mudó. La ruta del autobús escolar fue cambiada para que no parara más donde Mia fue vista por última vez. La detective Collins fue ascendida, pero aún atormentada por asuntos pendientes. Seguía pensando en aquel coche rojo que los chicos estaban tan seguros de haber visto. ¿Por qué nunca fue encontrado? Han pasado 15 años desde que Mia Thompson desapareció de la avenida Maple. El detective Collins, ahora jefe Collins, estaba a 3 semanas de la jubilación cuando su teléfono sonó en una fresca mañana de octubre de 2016. Jefe Collins, habla el guardabosques Patterson del Parque Estatal Woodland. Tenemos una situación aquí que, bueno, querrá ver con sus propios ojos. Collins condujo por las sinuosas carreteras montañosas hasta el Parque Estatal, su mente corriendo entre posibilidades. El guardabosques Patterson lo encontró al inicio del sendero, con el rostro pálido y sombrío. Un recolector de hongos encontró algo esta mañana, dijo Patterson en voz baja. Hemos estado tratando de contactar a su departamento toda la mañana, por la mochila rosa, parcialmente enterrada, y los restos humanos. La ubicación estaba a menos de 15 millas de donde Mia había desaparecido, pero en un bosque denso que había sido registrado varias veces en 2001. ¿Cómo no encontramos esto antes?, murmuró Collins. Se arrodilló junto a la tumba poco profunda, su mirada entrenada absorbiendo detalles que quedarían grabados para siempre en su memoria. La mochila rosa de Mia, fragmentos descoloridos, pero reconocibles del vestido que ella usaba ese último día. Y por último, dolorosamente, una pequeña muñeca de plástico con cabello rubio. Sarah, la compañera constante de Mia. El forense confirmó lo que Collins ya sabía en su corazón.
Después de 15 años, Mia Thompson finalmente regresaba a casa. Pero ese descubrimiento levantó más preguntas que respuestas. La ubicación no coincidía con el relato de David Morrison, quien había afirmado haberla dejado en otro lugar. La condición de los restos sugería que había sido enterrada allí poco después de su desaparición, y no trasladada más tarde. Y aún más perturbador, las pruebas preliminares indicaban que ese no fue el lugar donde Mia había muerto. Collins tuvo que hacer la llamada más difícil de su carrera. Linda Thompson, ahora casada de nuevo y viviendo a 2 estados de distancia, se derrumbó al oír la noticia. 15 años sin saber habían sido una tortura, pero de alguna forma saber era aún peor. Estaba tan cerca, susurró Linda entre lágrimas. Todos estos años tan cerca de casa, ese descubrimiento significaba que la condena de David Morrison sería revisada. El caso se reabriría. Significaba comenzar de nuevo con pruebas de hace 15 años y recuerdos desvanecidos. Pero, sobre todo, significaba buscar justicia para una niña de 9 años que confió en la persona equivocada en una tarde cualquiera de martes. La investigación reabierta trajo nuevas tecnologías para antiguas pruebas. Análisis de ADN que no existían en 2001 ahora podían revelar secretos escondidos por 15 años. Los resultados fueron impactantes. El ADN encontrado en el lugar del entierro no coincidía con David Morrison. En cambio, coincidía con Marcus Chun, uno de los adolescentes que había dicho haber visto a Mia subirse al auto rojo. Pero Marcus había muerto en un accidente automovilístico 5 años antes, llevándose consigo cualquier respuesta. El jefe Collins revisó la antigua declaración de Marcus con nuevos ojos. Tenía 16 años cuando Mia desapareció, suficientemente mayor para conducir, suficientemente mayor para distinguir el bien del mal. ¿Y si su descripción detallada del auto rojo había sido intencionalmente imprecisa? ¿Y si había desviado a los investigadores para encubrir su propia implicación? El equipo de investigación profundizó en el pasado de Marcus. Descubrieron que tenía antecedentes de problemas de conducta, que su familia había mantenido en secreto. Su hermano menor, Tyler, ahora con poco más de 30 años, finalmente rompió el silencio al enterarse de la evidencia de ADN. Marcus, a veces me daba miedo, confesó Tyler entre lágrimas durante la entrevista. La forma en que miraba a los niños pequeños, siempre me lo pregunté, pero nunca pude probar nada. Cuando Mia desapareció y él contó esa historia sobre el auto rojo, pensé que solo quería ayudar. Nunca imaginé, pero ni siquiera eso completó el rompecabezas. La evidencia de ADN indicaba que Marcus no había actuado solo. Había un segundo perfil genético, degradado pero detectable. Otra persona estuvo allí cuando Mia fue enterrada en esos bosques. Collins sentía que estaba armando un rompecabezas de 15 años con la mitad de las piezas faltantes. Cada respuesta solo traía más preguntas, y el tiempo estaba en su contra. Los testigos morían, los recuerdos se desvanecían, las pruebas se deterioraban. La presión aumentó cuando la condena de David Morrison fue oficialmente anulada. Salió de prisión como un hombre quebrado, después de perder 13 años de su vida por un crimen que no cometió. Su madre, Margaret, había fallecido mientras él aún estaba encarcelado, creyendo que su hijo era un asesino. La injusticia pesaba sobre todos los involucrados. Linda Thompson enfrentaba una nueva y terrible realidad. Durante 15 años, sabía quién se había llevado a su hija, aunque nunca entendió por qué. Ahora volvía a no tener respuestas, solo más preguntas, y un pozo aún más profundo de dolor. La investigación se paralizó a medida que se acercaba el invierno. El segundo perfil de ADN seguía sin ser identificado, incluso después de cruzarlo con todas las bases de datos disponibles. ¿Quién había ayudado a Marcus Chun a llevarse a Mia de Maple Avenue? ¿Quién logró esconderse durante 15 años? Collins se negaba a rendirse. En algún lugar existía alguien que sabía exactamente qué había pasado con Mia Thompson. Alguien que había guardado ese secreto por década y media, entre investigaciones fallidas, confesiones falsas y una condena injusta. Alguien que pensaba que había escapado con un asesinato. El giro vino de una fuente inesperada. Una parada de tráfico rutinaria, a 3 estados de distancia. La oficial Janet Rodríguez,
detuvo a un conductor por exceso de velocidad en Ohio y revisó su licencia como procedimiento estándar. Pero el hombre estaba visiblemente más nervioso de lo esperado para una simple infracción. Al verificar el nombre, surgió una conexión con un antiguo caso de desaparición. El conductor era Kyle Morrison, hermano mayor de David Morrison. Había sido interrogado brevemente en 2001, pero nunca fue considerado un sospechoso serio. Ahora, 15 años después, búsquedas avanzadas en bases de datos revelaron algo que se había pasado por alto. Kyle conocía a Marcus Chun. Habían trabajado juntos en un campamento de verano, el año anterior a la desaparición de Mia. Kyle tenía 25 años, Marcus 15. El campamento no tenía registros de problemas, pero Kyle se fue abruptamente a mitad de la temporada, sin explicación. El jefe Collins voló a Ohio para entrevistarlo personalmente. Encontró a un hombre que cargaba con un peso aplastante desde hacía 15 años. Y, cuando fue confrontado con el ADN y las pruebas, sus muros cuidadosamente construidos finalmente se derrumbaron. «No lo entiendes», sollozó Kyle en la sala de interrogatorios. «No se suponía que pasara así». Marcus dijo que solo quería asustarla, para enseñarle sobre el peligro de los desconocidos. Dijo que sus padres hicieron eso con él una vez, cuando era pequeño. Un extraño se le acercó para mostrarle lo peligroso que podía ser. La historia que surgió fue más trágica de lo que nadie había imaginado. Marcus Chun, perturbado y manipulador incluso cuando era adolescente, convenció a Kyle de que iban a escenificar un falso intento de secuestro para enseñarle a Mia sobre seguridad. Kyle, que lidiaba con sus propios problemas de desarrollo, aunque no tan gravemente afectado como su hermano David, creyó en las mentiras de Marcus. «Ella solo debía estar fuera por una hora», continuó Kyle con la voz quebrada. «Marcus dijo que la traeríamos de vuelta y le contaríamos a sus padres lo que había pasado. Todos nos felicitarían por enseñar una lección importante. Pero cuando llegamos al bosque, algo cambió en Marcus. Se enfureció cuando Mia empezó a llorar por su madre. Dijo que estaba haciendo mucho ruido, que nos iba a meter en problemas». El resto de la confesión de Kyle pintó un cuadro de horror y cobardía. Marcus mató a Mia en un momento de ira y pánico. Kyle, aterrorizado y en estado de shock, ayudó a enterrar su cuerpo, en lugar de enfrentar las consecuencias o pedir ayuda. «He vivido con esto todos los días durante 15 años», susurró Kyle. «Cuando arrestaron a David, casi me entrego. Pero Marcus me convenció de que David estaría mejor en un hospital que en prisión, que recibiría la ayuda que necesitaba. Nos dijimos a nosotros mismos que lo estábamos protegiendo». «¿Y cuando Marcus murió?», preguntó Collins. «Pensé que finalmente había terminado. Pensé que podría vivir con el secreto, ya que él se había ido y David estaba recibiendo ayuda. Nunca imaginé que encontrarían su cuerpo. Nunca imaginé que todo esto volvería». Pero la confesión de Kyle, aunque proporcionó un cierre, no pudo deshacer 15 años de daño. David Morrison estaba libre, pero cambiado para siempre. Linda Thompson, por fin, tenía respuestas. Pero había perdido 15 años que podría haber pasado sufriendo adecuadamente, en lugar de vivir en un limbo. El caso que destruyó tantas vidas finalmente se cerró. Pero la victoria se sentía vacía. La justicia tardía se había convertido en justicia denegada, para todos los involucrados. Pero, justo cuando todos pensaban que los Thompson estaban a punto de seguir adelante, la historia del juez Kyle Morrison comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. Semanas después de su confesión, su abogado presentó mociones alegando coacción policial. Kyle retiró su declaración, alegando que había sido presionado durante el interrogatorio y que dijo a los investigadores lo que creía que querían oír. «Me mantuvieron en esa sala durante 12 horas», alegó Kyle ante el tribunal. «Dijeron que ya tenían suficientes pruebas para condenarme, que confesar era mi única oportunidad de una sentencia más leve. Estaba exhausto y confundido. Habría dicho cualquier cosa para que eso terminara». La evidencia de ADN, que parecía tan concluyente, se volvió dudosa, con cuestionamientos sobre contaminación y cadena de custodia. La conexión entre Kyle y Marcus Chun, aunque real, no probaba necesariamente su participación en la muerte de Mia. Su abogado argumentó que un joven problemático,
fue manipulado para hacer una confesión falsa por investigadores desesperados por cerrar un caso archivado. El jefe Collins observó, frustrado, cómo su caso cuidadosamente construido se desmoronaba, pieza por pieza. La pericia y las pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. La confesión de Kyle era la piedra angular de la acusación, y sin ella, no había base suficiente para proceder. En 2020, 19 años después de la desaparición de Mia Thompson, el fiscal del distrito hizo el devastador anuncio. La investigación se cerraba oficialmente. No había pruebas suficientes para construir un caso contra ningún sospechoso. Kyle Morrison salió libre, al igual que David Morrison años antes. Dos hombres habían confesado estar involucrados en la muerte de Mia, y ambos fueron liberados por falta de pruebas. Linda Thompson se sentó en su sala de estar, mirando la carta de la oficina del fiscal. Tras casi 2 décadas buscando respuestas, estaba de vuelta al punto de partida, con nada más que preguntas y un dolor que se había calcificado en algo más duro y permanente que la tristeza: injusticia. En 2024, contra el consejo de su abogado, Linda presentó una demanda civil contra Kyle Morrison, buscando una indemnización por el daño emocional que su falsa confesión causó a su familia. Ella no quería dinero, quería reconocimiento, rendición de cuentas. ¿Alguna forma de justicia en un mundo que parecía haber olvidado a su hija? El tribunal desestimó el caso. No había pruebas concluyentes de que Kyle participara en la ocultación del cuerpo. Seguía siendo legalmente inocente, independientemente de lo que Linda creyera en su corazón. El jefe Collins, ya retirado desde hacía mucho pero aún atormentado por el caso, visitó a Linda una gris tarde de otoño. Se sentaron juntos en el antiguo cuarto de Mia, que Linda había preservado exactamente como estaba en aquella última mañana del 2001. «La fallé», dijo Collins en voz baja, pasando los dedos por el borde del escritorio de Mia. «Te fallé». Linda negó con la cabeza. «La encontraste, después de 15 años. La trajiste a casa. Eso significa algo, pero no parecía venir de algún lugar externo. Un asesino quedó libre. Alguien sabía exactamente lo que había pasado con Mia Thompson aquella tarde de martes, y logró escapar de la justicia durante más de 2 décadas. El memorial en el Woodland State Park creció con el paso de los años. Las flores aparecían regularmente, dejadas por extraños que habían escuchado la historia de Mia y se sintieron obligados a honrarla. Su memoria. Linda lo visitaba todos los meses, hablándole a su hija como si aún tuviera 9 años, aún esperando volver a casa. «Todavía estoy buscando respuestas, nena», susurraba Linda al viento. «No voy a parar hasta encontrarlas». Los archivos del caso permanecieron abiertos en espíritu, si no en la práctica. Nuevos detectives ocasionalmente revisaban las pruebas, esperando que nuevos ojos pudieran detectar algo que otros pasaron por alto. La tecnología del ADN continuó avanzando, ofreciendo la posibilidad de que, algún día, la ciencia pudiera proporcionar las respuestas que la investigación tradicional no logró entregar. Mia Thompson tendría 32 años ahora. Podría haber tenido hijos, una carrera, sueños cumplidos y nuevos objetivos formados. En cambio, permaneció para siempre con 9 años, en el corazón de su madre, congelada en el tiempo en una tarde soleada, cuando el mundo todavía tenía sentido. La verdad sobre lo que le ocurrió a Mia está enterrada en algún lugar, más profundamente de lo que su cuerpo jamás estuvo, en la memoria de alguien, en un momento de conciencia, en una evidencia aún no descubierta o comprendida. La justicia retrasada se convirtió en justicia denegada, pero no se convirtió en justicia abandonada. Algunos casos nunca se cierran realmente. Viven en los corazones de quienes aman a las víctimas, en la dedicación de los investigadores que se niegan a rendirse, y en la esperanza de que, algún día, de alguna manera, la verdad finalmente salga a la luz. Hasta que ese día llegue, la historia de Mia Thompson permanece inconclusa. Un misterio que marcó muchas vidas durante muchos años. Un signo de interrogación que se niega a convertirse en punto final. En un mundo que exige resolución, algunas historias resisten a la conclusión. Pero eso no significa que pierdan su poder, o que la búsqueda de la verdad se vuelva sin sentido.
Las victorias más importantes no son condenas en los tribunales, sino la negativa a dejar que las víctimas sean olvidadas, y la determinación de seguir buscando respuestas, sin importar cuánto tiempo tome. Mia Thompson merecía más que la mano que la vida le dio, pero su memoria merece nada menos que la verdad, siempre. Y cuando finalmente salga a la luz, la historia que acabas de escuchar fue inspirada en el caso real de Peggy Knobloch, una niña de 9 años que desapareció en Lichtenberg, Baviera, Alemania, en 2001. Al igual que el cuerpo de nuestra ficticia Mia, Peggy fue encontrada 15 años después, en una zona boscosa cerca de su casa. Su caso sigue sin resolverse hasta hoy. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Peggy Knobloch, por favor, contacta a las autoridades alemanas. A veces una nueva perspectiva o un recuerdo enterrado hace mucho tiempo puede proporcionar la clave para finalmente traer justicia a las familias que han esperado demasiado por respuestas.